se había reunido con el cuerpo técnico, le pregunté qué estábamos buscando, me dijo así, nos gustaría esto, y yo le hablé de Millán, que lo conocía, que había muchos clubes que lo querían, y bueno, esta es la parte que a mí me empezó a gustar mucho más, que Flavio es un tipo muy expeditivo, que fue, y creo que a las 48 horas ya estaba, o sea, no hubo, Bien. me conoce, No hubo maniobra. eso para No hubo mí negociaciones ya... de un mes. Bueno, con Vargas fue también medio relámpago, según Y contó mirá, él, un fin de semana. creo que apareció. las negociaciones que no tardaron fueron las que se terminaron cerrando. Claro. Tiene una lógica, Sí. está la lógica de mercado y bueno, en ese sentido el conocimiento que tiene Flavio del mercado para mí es súper importante y suma muchísimo, ¿Sabés lo que inclusive a me mi gustó trabajo. de las negociaciones? Que él las separó, esto siempre lo repito, ¿no? En inversiones y gastos, ¿no? O sea, por un lado dijo, tenemos jugadores donde gastamos, Otero, Vargas, pero por otro lado tenemos jugadores en los que invertimos, caso Villalba y otros que llegaron, que son más jóvenes y que Nacional puede recuperar el dinero. Millán mismo. Millán mismo. Esto se suma también a lo que vos decías, si tengo a alguien en casa que es mejor al que vas a traer o que lo puedo potenciar, de alguna manera es una forma de ordenar la economía de los clubes, ¿no? Sobre todo los clubes rioplatenses que a veces no están de la mejor manera. Bueno, tengo entendido que fue un cambio en la política deportiva de Nacional. A mí Flavio me lo había comentado. No estaba al tanto de cómo era anteriormente. Obviamente que de esto que trabajo hace 20 Sí, años no y digo acá me por- resulta familiar y me gusta, además de todo. Creo que se hizo un buen trabajo. Me gusta lo que terminó armando Nacional como plantel. Después se empieza a rodar la pelota, empieza otra historia, pero ¿Cómo inspeccionás las juveniles? ¿Cómo te armás para ir conociendo valores? No sé si te centrás en los que están más cercanos al plantel principal o vas incluso categorías más abajo para ver cómo viene todo. mira, algunos de los chicos más cercanos los conocía. Yo había estado acá, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, Ajá. no sé, había chicos que yo los había visto en quinta. Todos los casos de Calione, de Sí. Petit, al Magia lo había visto, todos los había visto jugar en quinta división, otro partido de reserva. Muchos de ellos los conocía solo por el hecho de venir acá a ver jugadores. En esto, como te decía, ahora la primera etapa, más que nada en los más grandes, en los que estás más cercanos a Bien. o estar en primera división o poder estarlo en un futuro. ¿Y qué valor le das a todo lo que sea generación de datos, estadísticas, detalles que te pueda aportar la gente que trabaja en eso Nacional? Relativo, o sea, me gusta, hay Sí. un montón de cuestiones de los datos que me parecen muy interesantes, hay que saber analizarlos, hay Sí. que saber... No hay que tener sobreinformación a veces, ¿no? Creo que hay, no en Nacional particularmente, sino en el mundo del fútbol, una sobreinformación Sí, sí. extrema en determinadas situaciones. A algunos les sirve, acá ninguno de nosotros tenemos la verdad, no, porque se gana de diferentes maneras, entonces particularmente sí me gusta lo que hace, como es tan global y tan grande ahora el mercado, tan distinto a lo que es cuando yo empecé en el 2007 con el Arsenal, por tecnología, por globalización, por un montón de cosas, que lo que sí te puede ayudar algunas cosas de los datos es en cortar, digamos, las brechas, el principio de o sea, te puede llegar otro tipo de información que te hace que achiques el círculo de búsqueda. ¿Qué te parece esto que de repente le pasa a Nacional, pero también le pasa a Peñarol, de los chicos que surgen y no están ni 6 meses y de repente no disfrutaste todo aquello que preparaste, que tuvo un costo y que de repente no logró afianzarse en primera división y ya lo tenés que transferir? No creo que sea de Nacional y Peñarol, creo que es una cuestión inclusive de Sudamérica, creo que... Pero a lo que voy es el Sí. paradigma, entonces tiene que cambiar, no trabajo más en formativa, porque... No, porque sí, eso es un club formador y vendedor. bueno, sí, formador, pero que yo no lo termino disfrutando ese jugador. Sí me reditúa económicamente, pero yo no, si es una gran figura, si es un jugador que pinta bien, no lo tengo. Yo qué sé. Cierta cantidad de tiempo se puede tener y la realidad es que nosotros tenemos que entender que somos una parte del continente exportadora de jugadores. Netamente. Claro. Entonces, cuánto lo podamos tener o no depende de muchas variables, sí se entiende, pero no es de Nacional y Peñarol, pasa en cualquier club de Sudamérica. Inclusive Brasil, que tiene otra cuestión económica, los están vendiendo de Bueno, muy temprana edad a valores claro, totalmente distintos, pero es parte del mercado. No sé, puedo decir si me gusta o no, pero
es lo que hay y hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Pablo, hay una forma de trabajar muy distinta en Inglaterra, cuando estuviste en Inglaterra, por ejemplo, a cuando estuviste en Boca. Trabajan muy diferente en la captación de talentos, en el seguimiento, más allá de la infraestructura, que lógicamente están a otro nivel, más allá de que Boca a nivel de Sudamérica es impresionante la infraestructura que tiene, y Nacional también ha crecido considerablemente y ha mejorado mucho en este último tiempo. Hice trabajos diferentes, pero igual te puedo contar... Cuando trabajas por un equipo inglés o un equipo tan grande del mundo, lo que se busca bueno, Manchester era muy global y en todas partes del mundo es buscar los mejores jugadores del planeta. O sea, entonces estás muy enfocado en eso, o lo que crees que pueden llegar a hacerlo, porque no es que lo buscas, sino crees que pueden llegar a hacerlo. En Boca, todo lo que es la parte de captación es un poco distinta, porque empezás a buscar desde muy pequeños, como es acá, digamos. Claro. Vas a agarrar a chicos de muy chiquitos y vos los vas formando, también se busca. No sé, yo siempre cuento, yo estuve a cargo de la captación de Boca 1 año y pico más o menos, o ayudando a la captación, que es histórica, la gente trabajaba. Y si yo te digo, Boca prueba en 1 año entre 30.000 y 50.000 chicos. ¡Qué locura! O sea, es un disparate. O sea, después te dicen, se te escapó uno. Y se te escapó. Puede pasar. Y claro, sí. O sea, hay cuestiones que no hay como... No se entiende bien cómo... Bueno, pasa un montón, es mucha la cantidad de gente, mucha la cantidad... Acá también debe ser mucha la cantidad de chicos que... en otros valores que 30, 50 mil chicos, sí, es un número... Entre 30 y 50 mil chicos de todas las edades, ¿no? De que empiezan a... Sí. No, y la diferencia que tenés es la billetera, ¿no? La billetera que tenías en Inglaterra, tal vez para gastar, y la que podés llegar a tener en Boca o en Nacional. Sí, pero también es distinto, ¿sí? Sin duda, la billetera, bueno, y las infraestructuras son los clubes grandes del mundo los que mueven el mercado y qué sé yo. Bueno, acá de hecho hemos llevado un jugador acá de Uruguay, de Peñarol, cuando lo llevamos a Pelistri, que fue parte del proceso. Bueno, Argentina en otros momentos. Igual son más los jugadores que nos llevamos, que nosotros proponemos, que lo que finalmente sea. Eso te iba a preguntar, ¿cómo son los filtros en Inglaterra? ¿Cómo es técnicamente la tarea? Vos estuviste como ojeador del Manchester, del Arsenal, clubes que me imagino son bastante diferentes en su idiosincrasia, con mucho dinero, como dice Diego, pero bueno, ¿qué rol le dan a un ojeador sudamericano? Eran etapas diferentes y clubes que se manejaban diferentes. Ajá. Porque en Arsenal fue el año 2007, para mí un club, bueno, fue mi primera experiencia de club extraordinario, con una cabeza extraordinaria como Arsène Wenger. Claro. El trabajo era muy, o sea, el trabajo específico, lo mismo podía ir a mirar jugadores a todos lados y ver que bueno. Ahora, la estructura interna era distinta, nosotros éramos muchos menos en Arsenal, y con un trabajo como más directo, donde digamos, atacaba. Yo avisaba, era 1 o 2 que mirábamos y terminaba decidiendo Arsène Wenger, que eso da mucha tranquilidad. ¿Cómo era la frontera de ojear? ¿Era toda Sudamérica o era parte de, yo qué sé, Argentina? Cuando yo ingresé había solo una persona que estaba en Brasil, y esa persona hacía Brasil y Argentina. Ahí yo creo que la cabeza de Arsène Wenger, que siempre estuvo un paso más adelante, él quiso, ya tenía claro lo que era el scouting, quiso agrandarse, y él empezó a hablar de que había que tener personas del lugar en el lugar. Está bien. Y veía que Sudamérica era, ya sabía más, y dijo, hay que agrandar eso. Y a lo que se podía, entonces ahí me sumo yo, y yo tenía Argentina, la otra persona estaba en Brasil, y entre los dos cubríamos todo el resto de Sudamérica. Es mucho sudamericano, la vez pasada contaba, este sudamericano que no fui, creo que fue el primero que no voy en 20 años. Mirá. O sea que estuve en todos. Todos los chicos los vi crecer, digamos. Y es a donde van todos los ojeadores, ¿no? Claro. Vas a un campeonato sudamericano y te encontrás con gente me tocó de la experiencia en el 2023. En Colombia. Claro, cubrí el sudamericano. Ridículo. Y era una locura la cantidad de... Había más ojeadores que familiares e hinchas. Creo que había registrado alrededor de 300 personas entre clubes y agentes. Bueno, se registraba. Mi primer sudamericano trabajando profesionalmente fue en el 2007 en Paraguay, había? 8 del mundo. Que estaba Cavani, todo eso. Bueno, no había nadie, digamos. Eso fue Mundial de Canadá 2007. Eso fue el sudamericano, hablo del sudamericano.
se habló mucho de la transferencia de Cavani. Exacto. Acá estamos hablando de que llegaban los representantes a hablar con Cavani en el hotel. Porque no, después llegó esa generación de Cavani y Suárez, es la que juega el Mundial en Canadá en 2007. Claro, seguramente, pero yo me acuerdo bien el sudamericano porque era... ¿Dónde vas a ojear ahí? No, bueno, fue mi primero y entonces estábamos, era en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero y bueno, ahí vimos no sé, creo que estaba Di María, ya me confundo con las fechas, pero sí, pero a todos esos chicos los ves crecer, algunos los conocés de antes, pero el trabajo era distinto, antes vos lo veías en un sudamericano y después quizás tenías un tiempo para seguirlo en su club, ahora... Eso del sudamericano decir, vuelan. Hay una inmediatez del aquí y ahora, ¿no? Lo vi, lo compré. Sí. Ya está. Sí. ¿Y con qué realidad, Pablo, y con qué realidad te encontrás? Porque en ese sentido también ha crecido con el tema de los agentes. Porque antes, a ver, los jugadores sí, ya los consagrados. ¿Vos fuiste contratista, ¿no? Empecé en una empresa, pero yo nunca hice. Claro, no, aparte era previo a este mundo y mi primer trabajo fue en el fútbol, en una empresa que tenía muchos jugadores y muchos juveniles, hice todo lo que se te ocurra. Esa empresa armaba los videos de los jugadores propios. Los editaba. Sí, VHS. Claro, o sea, VHS. Estamos hablando de VHS. Pero a lo que voy, Pablo, porque hoy te encontrás también con un mundo de agentes que un pibe capaz que, no sé, de 10, 11 años ya tiene representante. Sí, está pasando. Sí. ¿Y cómo es esa realidad? De chocar, vos vas, no sé, ves un jugador interesante, querés llegar y ya te chocás con, no, pará, andá y hablá con mi representante, te dice la familia. Claro. Por suerte, en los ahora no sé, acá estamos arrancando, pero con Manchester yo no me metía mucho, hasta que se llenó una etapa muy avanzada y no sé qué. Bueno, de hecho, yo no conozco personalmente al representante Pelistri, nunca hablé con él. No sé, bueno, no sabía quién en ese momento, pero porque también Manchester tiene una forma particular de trabajar y bueno, tampoco tuvimos la necesidad, no lo conozco, nunca hablé, nunca le pregunté nada a él, toda la información la conseguía por otros canales, más allá de ver al jugador, tampoco yo era el único, pero de acá no. ¿Y el jugador cuando se entera que lo está siguiendo? ¿Se entera en algún momento? ¿Se lo hace saber? A mí no me gusta. Aparte, 1000 veces, yo voy a infinidad de partidos. Claro. Y te preguntan a quién me dicen, no tengo idea, vengo a ver. Sí, y ahí veo. Sí. O sea, además lo tenés que ver más de una vez, porque obvio. Sin duda, tenés que hacer un proceso. Pero no sé, mira, mi último viaje acá como jugador de Manchester fue el año pasado, no me acuerdo, habrá sido para mayo o algo así. Y me levanté creo que un domingo a la mañana y me fui a ver Cerro, a la cancha de Cerro solo. Yo alquilaba un auto y me fui solo, ¿no? Y por ejemplo, yo ahí vi un chico que me gusta, averiguo y ya estaba vendido a Dinamarca. Ahora no me acordé del nombre, era un central zurdo. Sí. O sea, Brandon Jana. Ahí está. Brandon Jana. Y se fue al Copenhague de Dinamarca. Y yo estaba acá y lo que vine a hacer, yo venía para acá y veía la mayor cantidad de partidos posibles. O sea, ¿quién se iba a imaginar que alguien de Manchester United estaba viendo Cerro, no sé, creo, Cerro Largo, ni me acuerdo. Y era un domingo temprano. Partido impensado que alguien lo pueda hacer. Sí, pero hay. Claro. Y eso es lo que me gusta decirle mucho a los jugadores cuando tengo... Nunca sabes quién te está mirando. Claro. Siempre te están mirando. ¿Qué es lo primero que ves cuando llegás a un partido? No sé, llegás al Trócoli, te sentás en la tribuna, me imagino, libretita, una lapicera. Menos, pero sí. Ahí está, bueno. A veces sí. Pero ¿qué es lo primero que empezás a ver de un jugador? Bueno, lo primero que se observa hay unas cuestiones físicas, digamos, vas viendo lo físico, la altura, eso, lo otro, qué sé yo, vas un poco como con todo eso. Después siempre es una pregunta que me cuesta contestar porque... Es compleja. Bueno, algunos tendrán facilidad, yo no sé, siempre hay algo que me llama la atención y nunca es lo mismo. A partir de que algo me llama la atención, ahí empieza a rodar el ojo. Sí, yo recuerdo que mi primer jefe, el Chief Scout del Arsenal, yo empezaba, ¿viste? Me tiraron ahí, y ¿qué tengo que hacer con todo esto? Y entonces hay una cosa que él me dijo para ayudarme, me dijo, mira, donde vos veas que en una característica un jugador es extraordinario,
vos avisanos, después ayudamos. O sea, si es extremadamente fuerte, rápido, si tiene controles impresionantes, si supera, no importa, hay algo... Arrancá con una valía. Entonces, claro, y bueno, siempre hay algo que te llama la atención y... Bueno, hoy también lo primero que haces es fijarte mucho las edades, que tenés todo obviamente, si es un jugador de 27 años, muy difícil, 25 años, que vos ya lo ves ahí, pero te lo pongas a mirar para un club europeo o inglés, digamos. Vas y te fijas quiénes son los más jóvenes y a partir de ahí también ya se achica un poco la brecha. Sí, has detallado un poco todo lo que viviste en el Arsenal y en el Manchester United, un poco más complejo la estructura. Distinta. Fue muy distinta. Fue un proceso que se inició por él hace 9 años. Sí, yo hace un poco me fui, tuve 8 ahí, en algo nuevo que ellos armaron una estructura de scouting muy grande, no sé, éramos 40 y pico en el mundo. Entonces era distinta al otro. No menos personal, sino que mucha gente buscando y mucha competencia también. Y cuando hay tanta información y tanta gente buscando, es más complejo resolver toda la información que tenés para la toma de decisiones, digamos. Sí. Y es lo que le digo mucho cuando tengo posibilidades, los chicos o argentinos o acá que voy conociendo, digo, para ir a un club como el Arsenal, Manchester, que son los que yo conocí, vos competís globalmente contra cualquiera, porque te aparecen chicos de donde no se te puede ocurrir y cada vez más. Vos pensás que por eso nosotros tenemos una consideración altísima de Pelistri, ¿no? Por algo vos participaste en su búsqueda. Por eso le costó quedarse en el Manchester o a agarrar titularidad, esa competencia feroz que hay, que te aparecen jugadores fantásticos, ¿no? Bueno, no, sin duda, y depende del desarrollo que tengas. También los clubes toman decisiones en los momentos basados en necesidades puntuales de esos momentos o qué esté pasando en el club en ese momento. Y en el caso de Pelistri, mirá, cuando se fichó a Pelistri, el mismo libro de pases se fichó un jugador en su misma posición, solo que de diferentes características, que era Ahmad Diallo, y que hoy es titular en el Manchester. Claro. Y hay una gran diferencia. En Sudamérica los costos son menores. Pelistri era un chico que, no sé, tenía una cantidad de partidos en primera división, usaba la 10 de Peñarol, no sé si en algún momento hasta se puso la cinta y todo. Tiene una característica para nosotros poco frecuente, o que en ese momento llamaba mucho la atención, un chico de una aceleración muy rápida, un chico muy rápido. Y bueno, eso llamaba la atención, nos gustó. Pero con tanta cantidad de partidos en primera se pagó un número, y Diallo, que tenía solo 45 minutos en primera en el Atalanta y solo en reserva, se pagaron 4 veces más. Claro. Es un tema de mercado, oferta y demanda, ¿no? Y bueno, pasa con el mercado, o sea, si nos comparamos con el mercado argentino, claro. O sea, ya el marketing de salir del fútbol argentino, un jugador que capaz que tiene menos calidad de un futbolista uruguayo, sale capaz que 2 o 3 veces más. Y nosotros como argentinos decimos lo mismo los brasileros. Exacto. Claro. Es así. Y bueno, es parte de eso. ¿Se puede cambiar eso? Lo que pasa que me parece que tiene más que ver con el mercado interno y lo que producís, que, o sea, los tipos no son tontos, saben qué presupuesto manejan los clubes en Argentina, en Uruguay, o donde sea. Veces lo terminás vendiendo por necesidad, ¿no? Está el caso, acá siempre ponemos el mismo caso de Liverpool con Luciano Rodríguez, de que Palma dijo no se va, quiero 14, y en algún momento perdió alguna posibilidad, estuvo a punto de perder alguna otra, pero lo terminó vendiendo a ese precio. Pero son los menos. Bueno, pero incluso los clubes son los menos también. Finanzas sumamente ordenadas, claro. Y con un superávit descomunal para un equipo que no es ni Peñarol ni Nacional. Bueno, claro. Más difícil sostenerlo, sí. Y yo, del lado del scouting, no miraba tantas las finanzas, sino a mí me gusta el proceso de crecimiento de un jugador. Creo que hay un momento que acá en Argentina, acá ahora dejás de crecer, digamos, y más si sos joven, que necesitas un salto, pues si no vos competís siempre con lo mismo y ya sabés con lo que te vas a encontrar. Y hubieron casos chicos para mí que retuvieron más por esto de querer sacar más. Yo no me voy a meter en eso, digamos, pero sí creo que el crecimiento no lo favoreció a determinados jugadores. Sí. ¿Qué rol jugaste en la llegada del Dibu Martínez a Europa?
Lo vi, lo propusimos y viajé con él. Ahí está. Hice todo. Casi nada. Y cuando lo ves en todo lo que gira alrededor de él, ¿no? Porque lo amás, lo odias, en un momento no tenés... Acá, allá sí, lo amo. claro. No tenés, claro, porque te genera eso, no tenés el elogio para darle y a veces te hace calentar de una manera brutal. Bueno, yo creo No, que bueno, Es su personalidad. Argentina es campeón mundial Sí. en buena medida por esa tajada del final, ¿no? Es un crack. Pero contá un poco la intimidad de esa llegada. Era un chico, lo habíamos visto, creo un sudamericano también, y en un momento Arsenal dice, había una situación que cuando los chicos son juveniles que no tocan primera, la idea siempre era poder llevarlos a Londres en ese caso y tenerlos con nosotros 10 días, 12 días, que inclusive con Dibu fueron 2 chicos más, un chico americano y uno brasilero en esa semana. Y bueno, y viajamos, hicimos todo un tema ahí con Independiente en ese momento. Sí. El chico no sabía nada, y más Independiente lo cita para una renovación de contrato y le dijo, bueno, renovás esto y en 48 horas viajás a Arsenal. Porque había llegado del sudamericano al mundial, no recuerdo. Y entonces yo estaba en una oficina al lado y me hicieron entrar cual sorpresa y media y bueno, y viajamos para allá, que era terminar de verlo. Siempre cuento lo mismo, nosotros veíamos un montón de características en él que eran a desarrollar, digamos, y estando allá nos sorprendió su personalidad, digamos, porque Sí. que no era esta, obviamente era un chico, pero una cabeza muy fuerte y un tipo con muchas ganas de aprender y de estar y qué sé yo, y bueno, estuvimos ahí y el club decidió tenerlo y después todo es mérito de él, Es todo mérito. porque hoy es el Dibu Martínez, pero creo que él mismo lo dice. Él empezó a jugar a los 30 años, se hizo conocido a los 30. Es verdad. Y entonces yo no sé si soy bueno o malo en mi trabajo, pues si él se retiraba y no pasaba nada, pero Mirá, bueno, pero digamos, también. claro, y claro. él hizo, pero creo que lo más destacable es su mentalidad y para mostrarle a todos los jugadores que se pueda. Nunca, cuando cayó los brazos siguió buscando ayuda y nunca se quedó se lo rindió. presta, jamás. Jamás. Pablo, Y- ¿qué marca la estadística cuando un jugador termina de explotar? Por ejemplo, si un pibe de 19, 20 años no hizo su explosión y empieza a aprovechar todas sus cualidades, ¿es difícil que las explote, no sé, a los 24 o 25? ¿Hay una estadística en ese sentido? ¿Cuándo realmente es la verdadera explosión de un jugador? Más allá de las cosas que No, se van trabajando y no, se van mejorando. Mira, y no sé afinando. si hay estadísticas, sí hay miradas o análisis que uno puede ir haciendo. Yo en particular creo esto. Cuando un jugador es extraordinario, de los mejores del mundo, saquemos a Messi, eso no sé, vamos, yo lo seguí de cerca, tipos como el Kun Agüero y qué sé yo, que debutan de muy jóvenes, es porque ya son extraordinarios. Y obviamente después es un proceso natural de cualquier persona, en cualquier ámbito laboral, que vas madurando con el tiempo. Cuando un jugador es muy bueno, que no tiene esa, vamos a suponer, esa categoría de extraordinario, yo creo que se empieza a ver lo mejor a los 23, 24 años y creo que alcanzan su madurez a los 26, 27. Y bueno, 24/7 para Nacional, en el momento estás en los céspedes, estás ahí haciendo cosas, después ya una vez que inició el campeonato uruguayo he ido a estadios, no sé si por suerte no me vieron, pero he ido a ver partidos, mucho con el sudamericano también. ¿Te impresionó algún jugador en el sudamericano que hayas visto que digas qué bueno que es? No, bueno, los chicos argentinos a muchos conocidos, muchos Sí, tienen sí, primera división. Particularmente soy fanático, me gusta mucho Mastuantono, es un chico que lo recomendamos para Manchester en su momento. A los uruguayos conocí a algunos. Bueno, La Vega, Flavio lo quería contratar. Por Sí, ejemplo. pero lo vi, no sé cantidad de veces lo vi jugando en River, incansable. Muchos jugadores uruguayos de la contratación, digamos, yo no participé directamente porque los conocen acá, Sí, claro, tanto Flavio sí. como todo, yo los conocía. Bueno, en la selección tenés una joyita como Petit que capaz que no llegó al tope de rendimiento. No, bueno, sí, lo conozco, lo vi jugando en Quinta.
lo vine a ver específicamente, a ver su evolución. No me acuerdo ya si fue el año pasado, creo que un partido jugó en la reserva de Torque, contra Torque. Bueno, también los partidos se pueden, lo veo por imágenes, lo que tenía, pero siempre nosotros cuando ves un jugador después vas volviendo a ver cómo va su evolución. Sí, me parece que es un chico que tiene mucho potencial, que hay que ayudar a desarrollarse, que se desarrolle. Desconozco hoy cuál es su techo, tendrá que manejarlo él. Hay una cuestión también de posicionamiento pero bueno, tiene grandes movimientos, y de lo que yo vi en el pasado de él, una vez que entra al área es letal, y bueno, eso ya es un montón en el Y fútbol. vos que hace tantos años te dedicás a esto y que venís a Uruguay, y Uruguay, que es una población que ha quedado estancada, no llegamos a 3,5 millones, quedamos estancados ahí. ¿A qué atribuís permanentemente que surjan muy buenos jugadores? No es que surjan jugadores, que surjan buenos jugadores. ¿A qué se puede atribuir eso? Es milagroso, es espectacular. Sé que es uno de los misterios de la humanidad, pero capaz gran misterio. Mirá, para mí es espectacular. Patear una piedra y sacar un jugador de fútbol, es extraordinario. Una de las respuestas, no sé si es que yo doy o cuento, mucho lo hablábamos en Manchester también, yo creo que Uruguay todavía mantiene un espíritu amateur en general, que es poco común verlo en otros lugares importantes de Sudamérica. El hambre del jugador, además, ¿no? Ese hambre de ir contra toda la adversidad, que ya les hace una coraza y una personalidad que te parece increíble que la tenga con capaz que 16, 17 años. Sí, a todo eso llamo el espíritu amateur, dónde se forman, cómo se forman, dónde siguen jugando. Creo que todavía se mantiene como en pocos lugares de Sudamérica los potreros o en menos medida, pero eso en Argentina está casi sí, somos muchos más, digamos, eso no hay duda. Recién mis compañeros te preguntaban por Diego, sobre todo sobre el caso de jugadores de 10, 12 años que ya tienen representante. Con tanta experiencia en el fútbol internacional, en Europa, ¿en cuánto te fijabas vos en el entorno del jugador? Porque eso, imagino que es muy importante, porque está el entorno que lo guía al jugador y le dice, bueno, si querés seguir jugando al fútbol, hace esto. Y está el otro, lamentablemente, y acá pasa mucho en Uruguay, el familiar que quiere salvarse con el chico que está recién apareciendo. ¿Apuntan a eso en Europa, a mirar el entorno, mirar un poco más allá de lo que pasa en la cancha? Sin duda. Y una de las cosas que más se mira. Las realidades sociales de Sudamérica son somos parte de esto. Claro. Ojalá se pueda modificar. Uruguay, pero pasa, me imagino, también en Argentina, Brasil. Sí. Yo puedo hablarte de Argentina. Uruguay es muy parecido, digamos. Argentina sí conozco muy bien. Y sí hay una característica que yo veo, que la veo de hace muchos años, que lo vi. Y sigo insistiendo. A ver, cuando yo la veo, no quiero decir que haya responsabilidad de nadie. Hablo de una realidad, No. Yo la miro por mi trabajo y asesoro a partir de eso. Si vos vas para atrás, es muy difícil encontrar un jugador de elite, y hablo de elite, que son tipos que juegan en los grandes equipos europeos, en selecciones mundiales, que se mantienen años y años en Europa, en grandes equipos, que no tengan un contexto familiar favorable encaminado, contención. Exacto, una contención, una figura paterna, materna, a la cual respeten, que consideren, y esa es una realidad que está cambiando un montón, que no está bueno. Vuelvo a decir, hablo un poquito más de Argentina, que conozco un poquito más. Es un peso adicional que tiene el chico. Claro. El chico, hay un concepto equivocado, por lo menos para mí, cuando dice, porque el chico corre con el peso de tener que salvar a la familia, y no tiene que salvar a la familia. El chico tiene que salvar primero él, salvarse, tratar de desarrollarse, y acá está el concepto de todo el mundo atrás del pibe que nos puede dar el cambio a la familia, y eso también pesa en un chiquilín que tiene 19, 20 años y que va a la elite y que a veces le puede jugar en contra, porque es demasiado peso saber que de él depende toda una familia. Bueno, sí,
Y por eso hablo del contexto familiar, Claro. de la que yo puedo contar, que ya también Sí, lo sí, hablé sí. públicamente, en algún momento lo conté. Yo cuando yo fui a la casa de Diego Martínez en Mar del Plata, que tiene una familia extraordinaria, trabajadora, Ujú. y que lo han acompañado, y a mí me llamó la atención una situación que su madre postergaba hacer algunos arreglos en su hogar, Claro. de por sí muy humilde, para poder mandarlo a sus hijos, a un colegio privado, a recibir mejor educación. Ahí tenés. Y a la larga, no por, o sea, Dio no por, fruto. no por el colegio al que fue, sino por el concepto de la madre y el padre, Exacto. y que lo acompañaban, y que Dio su que fruto. la figura paterna-materna también significa muchas veces que es que los chicos aceptan un no cuando es del padre o de la madre. Ahora, Pablo, digamos. en todo este contexto que estás mencionando y sin dar nombres, Sí. ¿te tocó por ahí ver un jugador que la rompía toda, que estaba para jugar en el Manchester, en el Arsenal, Sí. y que por el contexto familiar decís, lamentablemente no te puedo llevar? Sí, hay un montón. Sí, sí. Bueno, no sé si no te puedo llevar o fue así. O no puedo avanzar. Sí, o lo descartás antes o Claro. bueno, quizá erróneamente, porque quizá... Pero no sé si por contexto familiar, sino lo que vos ves son actitudes, Claro, formas, claro, manejos. tal cual. Lo que hace adentro de la cancha, afuera de la cancha. Y a mí me da pena porque muchas veces los chicos no son responsables de Por eso. supuesto. O la mayoría de las veces no son responsables de Pero eso. vos sos responsable No, de quién yo contratás o no contratás. hago parte de mi trabajo. Después Ah. otro tipo de ayuda la puedo dar Obvio. por otro, Si no te hasta van a de otros venir a canales, decir, digamos. ¿no viste esto? No, supongo. No, mirá, Claro, ves porque- más, por eso hay cuestiones de la estadística y la Claro. cosa que a mí no me... Ves más cosas fuera del campo de juego, pequeños detalles que muchas veces dentro, Definen, que te claro. marcan, que te Mira, definen. Fue muy linda la charla contigo, Pablo. La verdad que Placer. la pasamos Igualmente. notable, una hora muy disfrutable. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Vamos a ver si le ganamos a Diego en llevarte a punto penal y no al polideportivo. Hay una- Vos hay una- revisá el teléfono a ver quién te escribió primero. Vos revisá el teléfono a ver quién te escribió no primero. nos podemos partir, o sea, no se enojen si vamos primero a uno o arriba. Atender los saludos por el mismo lado. Ahí y- estamos. Un Ahí está. placer, Igualmente, Pablo, la muchas verdad, gracias. Éxitos acá en Uruguay. que Muchas disfrutes gracias. mucho esta etapa nacional. Muy amable. Estuvo el secretario técnico de Nacional, Pablo Bunda, con nosotros.